Ok. Miren, vamos a entrar al punto más caliente. Ya lo anticipaba don Mauricio Díaz, lo comentaba el subsecretario de Finanzas, don Carlos Borjas Castejón. El punto más caliente. Este gasto corriente orientado a la masa salarial que consumirá del presupuesto del próximo año 32.138 millones de lempiras. Y lo que me gusta del subsecretario de Finanzas, si seguimos en este ritmo, llegará un momento a corto plazo que no se va a poder pagar los salarios de la administración pública, ni aún con los ingresos que recaudemos nosotros, ni con los ingresos que se recaude por parte de la DEI, ni aún con todo ese flujo de dinero de recaudación. Si seguimos así, vamos a poder pagar la masa salarial. O sea, en otras palabras nos dice, el gobierno de Honduras, si no hacemos las correcciones del caso, solo sirve para pagar salarios de empleados públicos y de ahí para ninguna otra cosa más. A esto se lo vengo escuchando a él desde hace días. Entonces, concentrémonos, porque Mauricio dice que tiene algunas sugerencias sobre este puntito. ¿Cómo controlar la masa salarial? Despidiendo trabajadores públicos, porque ustedes admiten que es una de las cargas pesadas y de los dolores de cabeza que tiene este y cualquier gobierno del país. ¿Don Tito Guillén? Bueno, no hay duda de que lo importante es cumplir con la ley que aprobamos en abril. Es fortalecimiento de los ingresos, de equidad social y reducción del gasto público. En reducción del gasto público se tiene que buscar la forma de hacer un Estado más pequeño y más eficiente. ¿Un gobierno? Un gobierno, sí. Correcto, un gobierno más eficiente y más efectivo. Vemos a través de estas audiencias públicas que hemos tenido por 6 semanas en el Congreso, donde casi 56 instituciones llegaron a discutir su ejecución presupuestaria y además de justificar su presupuesto del 2011, hemos visto que no hay la eficiencia requerida y el recurso humano que tiene no cumple con las expectativas de una administración efectiva en el país. Entonces tenemos que empezar a tener una estructuración de la carrera de servicio civil que vaya permitiendo hacer carrera, pero también a definir los puestos y salarios y los puestos que sean necesarios en el Estado. Tiene que venir una reingeniería total en el Estado para que ese Estado sea más pequeño y tengamos mayor eficiencia en el desarrollo de ellos. Yo le entiendo lo que quiere decir don Tito, pero no diga Estado, porque si reducimos el gobierno. Estado, correcto, van a creer algunos que van a empezar a eliminar un buen porcentaje de los 8 millones de hondureños, de alguna u otra manera. Pero bien, ellos están conscientes que el Estado de Honduras no puede darse el lujo un año más de hacer crecer el gasto corriente orientado a la masa salarial. Mi pregunta es, ¿solo es que van a controlar el gasto en materia salarial no aumentando salarios a los trabajadores públicos? ¿O alguien pudiera estar pensando en la medida más extrema? Comenzar a depurar, comenzar a cortar empleados públicos y hacer más pequeño el aparato de trabajadores en el gobierno, don Francisco Rivera. Bueno, mire, obviamente este ejercicio que hemos tenido en el Congreso Nacional nos ha permitido al Congreso en general conocer el gobierno en lo más profundo de sus actividades. Inclusive Finanzas ha reconocido, si esto lo hubiésemos nosotros hecho en el pasado, posiblemente hubiéramos sido más flexibles con algunas instituciones. Pero ya con las audiencias pues sí se ha conocido, porque no podemos seguir en esta ruta de que por cada 77 centavos, cosas que para el pueblo hondureño lo entienda, 77 centavos de los tributos tributados de cada hondureño se va en sueldos y salarios. Yo creo que eso es un mal mensaje para la economía de una nación. No, tenemos que cambiar esa matriz. Lo ideal sería que esos 77 centavos se convirtieran en inversión pública. Eso sí sería un país que estaría en un franco desarrollo.
Pero si 77 centavos de lo que usted tributa, por cada lempira que usted tributa, 77 centavos de lo que usted como Renato Álvarez tributa al país, van en gasto corriente. Eso es una mala perspectiva que tiene el país. Pero obviamente aquí, primero lo que hay que hacer, y desgraciadamente pues nos toca como partido de gobierno, nos toca jugar con la fea, bailar con la fea todo el tiempo, y eso hay que reconocerlo, porque definitivamente aquí la eficiencia tiene que estar en utilizar el personal estrictamente necesario. El paracaidismo tiene que desaparecer, porque yo prefiero tener 100 funcionarios eficientes y no 300 ni 400 que solo van a cumplir realmente paracaidistas, con una demanda política que yo como partido, pues a mí me duele realmente que esto nos esté pasando a nosotros, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que pensar como país y como hondureños responsables, que lo que queremos es sacar este país adelante. Yo sé que esta es una decisión del presidente Lobo, es luchar porque saquemos este país, igual del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández. Entonces, no podemos estar también en un país que el 30% del presupuesto 2011, vamos a estar, Dios mío, queramos, ojalá que venga una donación para poderlo... O hay que conseguir nuevos préstamos, diga. O hay que conseguir nuevos préstamos. Pero el 23% es con financiamiento también. Entonces, prácticamente más del 50% del presupuesto del 2011 va vía financiamiento o vía donación. Entonces, los tributos, si estoy equivocado, señor viceministro, por favor un 30% lo más. Un 30%. Entonces no podemos seguir en esa ruta. Aquí la palabra mágica, Renato, es disciplina fiscal. Esa es la palabra mágica para la ejecución de este nuevo presupuesto. Ser disciplinados en el gasto. Hay don Renato, en esta cosa de sueldos y salarios, nosotros estamos conscientes que bajo las circunstancias actuales el país necesita empleo. El Estado tiene una planilla alta de empleados, pero realmente es porque faltan los espacios adecuados en el sector privado para que absorba toda esa situación. Yo considero, o nosotros consideramos, que los sueldos y salarios que se pagan deben ser inversión, y no es malo, pero cuando ese sueldo y salario que se paga va bien orientado a la prestación de servicios con calidad en el sector público, se puede considerar como una inversión. Por ejemplo, yo considero que los sueldos y salarios que se pagan a los docentes puede ser una inversión siempre y cuando se traduzcan en buenos resultados en la calidad educativa. Si nosotros pagamos sueldos y salarios en salud, puede ser inversión siempre y cuando los servicios de salud se mejoren. Pero si vemos que cada día esos servicios van para abajo, entonces sí se considera como gasto. Ahora, el gobierno del presidente Lobo ha estado elaborando programas y proyectos que tiendan a la generación de empleo. Si el sector privado no es capaz de generar empleo, a través del sector público lo estamos haciendo. Estamos como si fuera una balanza. Mientras se pueden establecer proyectos y programas para que la empresa privada absorba toda esta mano de obra, el Estado tiene que cumplir con ese papel. En principio nosotros no estamos pensando en reducir la masa salarial, porque es difícil. Se ocuparía por otro lado gran pago o grandes cantidades de recursos para pagar prestaciones laborales. Entonces lo que queremos hacer en este momento es promover eficiencia en la generación de los tributos de ingresos, pero que la masa salarial se vaya quedando estancada. Lógicamente, si hay costo de vida o inflación, por lo menos a todos los empleados públicos se les vaya reconociendo, aunque sea el índice de inflación, pero que no hayan aumentos salariales desproporcionados y también de que no hayan contrataciones abusivas, podemos decir, sin ninguna responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los docentes, que ese es el sector que nos ha estado afectando, que a veces contratan 1.000, 2.000, hasta 5.000 docentes sin disponibilidad presupuestaria. Eso ha ocasionado que esta situación tan crítica de salarios se haya llegado a esos niveles que son prácticamente incontrolables. No, pero además, y hay que decirlo, yo sé que don Francisco Rivera, yo sé que don Tito Guillén, al igual que la mayor parte de los diputados, tienen la conciencia de que el país no puede seguir por este rumbo, que un 77% de cada lempira, 77 centavos de cada lempira se vaya al gasto corriente, sobre todo orientado a masa salarial. Pero además,
tienen la presión de miles de activistas del partido que les están diciendo queremos chamba, queremos chamba, queremos chamba. Si no, mire usted lo que ha ocurrido en los últimos días. Varios diputados le han pedido o han presionado al presidente de la República para que separe a algunos ministros, y no porque son ineficientes, no han medido la eficiencia o no de esos ministros, sino porque son ministros que no le están dando cabida a las solicitudes de los diputados para emplear activistas del partido. Entonces, entre la conciencia de ellos, que saben que no podemos seguir aumentando la masa salarial, el gasto corriente orientado en masa salarial, y la presión política para emplear a los activistas, surge el problema. ¿Qué es más importante? ¿Honduras o el partido? Y aquí es donde quiero escuchar a Mauricio, luego a Tito Guillén, porque Mauricio dice, yo tengo una sugerencia modesta para solucionar ese problema. ¿Cuál, Mauricio? Básicamente está concentrada en los siguientes aspectos. El primer punto que ya mencionamos antes, si tenemos una aprobación de un presupuesto plurianual de al menos 10 años más participativo y que defina un poco más los techos, podemos reconvertir esa relación que hay de 10% para inversión pública y 90% para gasto. Pero esto tiene que ser gradualmente, y es una excelente idea que he escuchado del señor viceministro de Finanzas, de que todo incremento de ingreso público se dirija a inversión pública y no a gasto corriente. Esa es la única relación. Pero también hay un elemento importante, en aras también de la propia gobernabilidad y del realismo con que tenemos que manejarlo. Yo no veo que sea una salida el despido. Es muy difícil. Sí veo en esto una salida histórica que no sé cuántas décadas tendremos de estarla discutiendo. Es la actualización o tener la ley del servicio civil más apropiada para que la profesionalización del empleado público pueda ser mejor. Yo me atrevería a decir que aun y cuando miremos bien grande el presupuesto, ese presupuesto es pequeño conforme a las necesidades que tiene el país. Pero es grande en términos de nuestra economía, en términos de nuestras propias capacidades. Ahora, hay un elemento que nosotros hemos discutido, yo tuve la oportunidad de plantearlo en privado al presidente del Congreso Nacional actual, tuve la oportunidad de decirlo en la Cámara de Diputados, y es el tema de las exoneraciones fiscales. Ahí perdemos 11.000 millones al año, que es de gente, probablemente 5 o 6 familias en el país, que tienen beneficios tan extraordinarios que no le generan al fisco la cantidad de recursos que en justicia también debieran de tener. Ahí hay